Pues yo siempre digo que a través de mi amigo Danilo. Danilo y yo éramos amigos del barrio desde pequeños, pero ya en la adolescencia éramos muy coleguitas y veíamos que teníamos como muchas cosas en común, ¿no? Había cosas que nos atraían, teníamos la investigación espiritual, digamos, ya estaba en nosotros, ¿no? Y Danilo ya había cogido algo de referencia con India, con el yoga, entonces a mí me lo contaba. Y entonces, bueno, pues cuando hay algún profesor de yoga en Madrid, pues tal, pues nos acercamos y tomamos una clase a ver qué es eso del yoga. Y entonces estuvimos explorando, a veces juntos, luego cada uno también por su lado, ¿no? Hasta, como te decía, pues en una clase aparece una profesora mexicana que se llama Malati, y entonces yo ya me había tomado muchas clases de yoga y con distintos profesores. Y me había gustado, me parecía una cosa muy agradable. Pero en esa clase es cuando yo me di cuenta de que el yoga iba más a algo más allá de quedarte a gusto físicamente. Entonces yo salí como con una sensación de tranquilidad interior, también con un buen rollo, me sentía como, vamos a decir, como bondadoso. Y entonces yo, que soy muy de quedarme haciendo una reflexión de lo que me había ocurrido, me acuerdo que me dije a mí mismo, pero además me acuerdo perfectamente, esto es mucho más profundo de lo que pensabas. Es muy fuerte. Estas prácticas son muy fuertes. Y entonces ahí, digamos que en vez de picotear y ir a un profesor o leer un libro, ya empecé a dedicar un tiempo. Yo seguía estudiando económicas, pero entonces ya le dedicaba un tiempo al yoga, a leer yoga, a ir a ver a un yogi, a tomar una clase con un profesor. Entonces ya estaba, el yoga era como algo que yo ya quería que me nutriese. Yo de pequeño siempre he tenido como inquietudes, vamos a decirlo, espirituales o inquietudes profundas. Entonces veía que el yoga pues le daba muchas respuestas a muchas de las inquietudes que yo tenía. Los que nos dedicamos a dar clases de yoga sabemos que hay una cosa que es el tempo, y eso lo marca el profesor con el tono de su voz, con los silencios, con cómo hace las indicaciones. Y entonces esta chica, porque entonces era jovencita, era muy directa, daba mucho tiempo, o sea, te daba una directriz y tú notabas que había un tiempo para que tú asimilases la directriz. Yo igual había tomado clases con otros profesores, haz esto y luego haz esto, y te daban 4 o 5 directrices casi a la vez. Entonces esta daba directrices muy marcadas, tenía una voz muy agradable, era muy buena Hatha Yogi, entendiendo por Hatha Yogi que sabía en su cuerpo construir muy bien las asanas, o los asanas, como ahora más se dice, ¿no? Y entonces yo creo que eso me hizo a mí también tener otra escucha, ¿no? Yo prácticamente en el colegio había hecho baloncesto y deporte, venía el nadar, baloncesto, y entonces el yoga me interesaba mucho físicamente, pero hasta que no encuentro esa clase, digamos que no se abren otros planos de resonancia en mí, ¿no? Esa clase me hizo que resonase en campos más profundos de mí. Y entonces ya me empezó a interesar muchísimo más. Hasta que ha formado parte de prácticamente ya mi vida, es ser un enseñante de yoga y ser un yogi. Las dos cosas. Hace falta eso en el profesor, esa sensación de que el tiempo se para, ¿no? Pero hace falta en el alumno querer ser alumno. Yo muchas veces cuando me preguntan, Enrique, ¿tú cómo ves el yoga hoy? Y digo, pues lo veo un poco patas arriba. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es que no quiere ser ni alumno, quiere ser directamente formador de profesores. No se conforma ni con profesor,
sino ya lo ve como sentarse en un púlpito y empezar a tener una influencia dando magisterio. Y claro, eso es imposible. Tú tienes que ser primero alumno, disciplinarte en el sentido de discipularte, aprender, y luego llegará un día pues, en que tú serás profesor, ¿no? Entonces, por un lado, echo en falta ese tempo que yo sentí y que yo trato de transmitirlo, donde el silencio sea una ayuda, donde la persona, al oír una directriz, que tú le digas, pone el pie de esta manera y empuja el tobillo de esta otra. Y la persona lo puede asimilar. Eso lo he hecho en falta en algunos profesores, y como yo sí me he dedicado a formar profesores, trato de inculcarles lo importante que es eso, ¿no? Como profesor, y luego a los alumnos que el yoga no es el que más corra llega antes, más bien es al revés. Es decir, el yoga es una cuestión de resistencia, digamos, de disciplina, no en el sentido, digamos, que a veces tiene esa palabra, sino de constancia y de dedicarle mucho tiempo para que aparezcan los frutos del yoga, que van a aparecer, sin preocuparte de ellos. Tú puedes ser intenso en tu práctica y súper conciso, vamos, súper. Si hay un momento en que tú pierdes la sensación de amabilidad hacia tu cuerpo, y si hay un momento en que no estás un poco disfrutando de la investigación de la clase, entonces algo falla. Pero algo falla incluso a nivel esencial, porque el yoga, todas las prácticas de yoga, todas, los asanas, la relajación, todo, digamos, se hizo para que nuestra energía se equilibrase, el famoso Ida y Pingala se equilibrasen. Y entonces, si hay demasiada exigencia, hay demasiado simpaticotónico dentro de la clase y el balance se pierde. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando la gente confunde, no, pero este profesor es que casi me da con una vara. Y yo digo, pues no hace falta, créeme que no hace falta. Tú puedes ser muy intenso, puedes ser muy preciso y repito, como pierdas la amabilidad hacia tu cuerpo, como pierdas un poco el disfrute investigador, estás haciendo cosas de yoga, igual vas a tener mucho dominio corporal, pero probablemente estás dejando de hacer yoga, dejando de balancear tu sistema neurovegetativo, ¿no? Aunque Ida y Pingala es un poco más grande, pero se refleja muy bien en el cuerpo, en nuestro sistema neurovegetativo. ¿Por qué es tan importante que las prácticas de yoga creen sattva? Porque solamente en sattva tú puedes ver la profundidad de la vida. Si la ves, ves la profundidad que hay en ti mismo y en todos los seres. Entonces, todo el yoga, cuando yo veo a un yogi investigando en su alimento, en su movimiento, en su respiración, en su estudio, en sus prácticas, digamos, de atención consciente, de meditación, el yogi utiliza todo eso para entrar en un estado energético donde no hay tanto dominio de la mente antigua, de la mente, digamos, que todos arrastramos, la mente más superficial. Entonces, bueno, eso es muy importante para el profesor y para el alumno, ¿no? La palabra asana, aunque se traduce por postura, podía ser una actura. ¿Qué es una actura? Como una posición para moverte en el mundo. No. Claro que haces posturas que generan, digamos, tú creas formas que generan funciones internas de armonía. Pero es para que luego tengas también una actitud en el cuerpo.
¿no? Una actitud de abrirte a la vida. Entonces, sí, claro, la práctica está demasiado como escorada o impulsada por la exigencia, parece que es muy difícil compensar exigencia y amabilidad. No digo lo contrario, que sería dejarte hacerlo de cualquier manera, ¿no? Pero no puedes por qué dejar de ser amable con el cuerpo. La mente, digamos que es un poco la cuestión principal. ¿Por qué es la cuestión principal? Porque cuando tú entiendes cómo los yogis ven esta realidad y dentro de esta realidad al ser humano, pues te das cuenta de que lo que se llama, o nosotros llamamos pensamiento, que es información, o conceptual, o visual, ¿no? Tiene el pensamiento, la información, mucha influencia sobre el movimiento emocional. Y el movimiento emocional tiene mucha influencia sobre el campo etérico o energético del cuerpo. Y el campo energético del cuerpo tiene mucha influencia sobre el cuerpo físico. Es decir, que una persona que está y se sumerge demasiado en sus pensamientos está dándole a los demás niveles de él mismo ese alimento. Es decir, si yo me creo una información, si soy un creyente de una mala información, ¿no? Del tipo que sea, me desvalorizo, o los demás son estúpidos, y yo soy un creyente que prácticamente comulgo con eso, pues eso tiene un efecto enseguida en mi estructura emocional. Lo que tiene un reflejo en mi estructura emocional va al campo energético y termina en la densidad materia, que es en el cuerpo físico, dañando al cuerpo físico. Entonces, claro, por eso las prácticas que llamamos cumbre en yoga, que a veces son muy poco entendidas, son prácticas que te sitúan más allá del pensamiento, ¿no? En Anandamaya Kosha, en la envoltura, que se dice hecha de, se traduce felicidad, pero es más como de bienaventuranza o de dicha, es porque no hay tantas direcciones, no hay, tú con el pensamiento, un creyente puede chocar con otro creyente que tenga una creencia distinta. Cuando tú estás por encima del pensamiento, no chocas porque a todos o a todo lo que ves, de una manera muy poco de colocarte, muy natural, dices, bueno, pues estos forman parte del escenario y del cuerpo en el que yo vivo. Luego aquí nadie sobra, todos empiezas a tener una relación que el pensamiento divisivo nunca puede tener, ¿no? Fíjate, el mundo, si tú coges un fanático, que significa que tiene creencias que no se permite observarlas. Un fanático no se permite... Si se parase y observase algunas cosas o reflexionase, ya no sería un fanático, sería un ser reflexivo, que es un escalón por encima, ¿no? Pero un fanático, claro, es como un tren en una dirección, puede fácilmente chocar con otro, ¿no? Cuando estás por encima del pensamiento, esto es bueno decirlo, no significa que no tengas pensamientos, porque entonces estaríamos todos como con una especie de demencia. No, significa que el pensamiento por primera vez es visto como lo que es, información. Y entonces no oculta el estado natural tuyo, que es un estado, de cognición, de conexión. Porque si yo estoy conociendo, es porque estoy conectado con aquello que conozco. Si yo me miro, ¿no? Cuando veo algunas fotos y cuando voy a Madrid a ver a mis hermanas y veo fotos, los álbumes de fotos, ¿no? Y recuerdo mi inquietud espiritual. A veces en broma, pero vamos, lo he contado más de una vez.
una vez me quedé aposta, encerrado en una iglesia de noche, a ver qué pasaba, a ver si el Cristo se movía, ¿no? Menos mal que, bueno, mis padres enseguida pensaron, pues no esté a ver si... Y vieron dónde estaba, ¿no? Y solo pude estar unas horas. O sea, sí siempre me he preguntado, ¿y qué es esto? Y pasamos por aquí y somos solamente una corporeidad y se queda en una caja. Y entonces el yoga lo que ha hecho es, digamos que esa profundidad que yo tenía la ha ido abriendo más y me ha permitido el yoga comprender, por un lado, el desarrollo de cada forma en esta vida y, por otro lado, la profundidad que tiene la dimensión humana. Yo muchas veces les digo que la dimensión humana, digamos, en la forma humana uno puede como ser consciente de que es más que una forma. Hay otras formas de vida que vibran con la vida, pero esa capacidad de autoconsciencia, ¿no?, ya está abierta en la dimensión humana. Entonces me ha permitido, digamos, como aunar el mundo espiritual y el mundo, vamos a llamar, vital o material, que cuando yo era pequeño parecía que estaban divorciados. Es decir, parecía que si eras muy espiritual es que prácticamente no comías y no, tú puedes tener una vida vital plena, potencialmente muy plena, desarrollar toda tu vida y no hay ningún divorcio de la espiritualidad más profunda. Quizá el yoga me ha enseñado mucho a darme cuenta de que están unidos el desarrollo potencial del ser humano, el vivir vitalmente esta experiencia bien y, sin embargo, digamos, estar conectado con lo más profundo, con lo trascendente que hay también en nosotros. Siempre hay un misterio. O sea, las respuestas, como yo digo, es como el que sube a una montaña y de pronto tiene una visión muy amplia de algo, pero ve que hay otra montaña a lo lejos que todavía se puede subir, ¿no? Pero sí, muchas respuestas que cuando yo era más joven tenía, pues muchas preguntas han tenido respuesta. Si todas las prácticas de yoga lo que tratan es de que tu sistema nervioso, sobre todo tu sistema nervioso interno, autónomo, bueno, todo el sistema nervioso, no esté ni colapsado ni demasiado agitado, pues una persona que hace yoga, igual la vorágine en la que vivimos, de exigencia, de dificultad económica, de problemas, bueno, porque el mundo está en su proceso evolutivo, el mundo. La humanidad está un poquito todavía en pañales en muchas cosas, aunque tengamos una tecnología maravillosa. Y entonces, por ejemplo, estamos en pañales porque el mundo todavía no es solidario ni es compasivo. La mayoría de edad de la humanidad, es decir, ya tiene mayoría de edad, es cuando seamos realmente compasivos y solidarios, donde nos demos cuenta que hay que educar más en cooperar que en competir. Entonces, claro, como practicante de yoga, un practicante de yoga lo que tiene es que puede afinar sus energías, como el que afina un instrumento. Igual en el trabajo, igual con los problemas económicos, con la familia, se nota como muy desafinado. Y de pronto, pum, llega a su clase, ¿no? Si está trabajando con un profesor, o llega a su espacio, si ya sabe trabajar solo, y de pronto las prácticas de yoga te afinan. Como tengas un enfoque adecuado, que yo creo que es ahora, Fernando, lo más difícil, ¿no? Tener ese enfoque adecuado, que es, tú trabajas, vas,
voy a hacer hoy un poquito de respiración, o voy a hacer esta relajación, o voy a hacer este encadenamiento, o este tipo de trabajo, y enseguida si te vas metiendo en lo que haces, notas que el yoga afina. Y entonces, claro, menos forzado, con un afinamiento energético, pues los problemas económicos, los problemas de amores, los problemas de familia, los problemas sociales, tienen otra visión y son más fáciles de solucionar o de llevar. A veces no se pueden solucionar y lo que hay es que tratar de bien llevarlos, ¿no? No cabe otra cosa. La gente conoce la atención y el primer fruto, que es la eficacia. Una persona atenta es muy eficiente. De hecho, se hizo un estudio sobre la excelencia humana. Bueno, se han hecho muchos, pero se hizo uno muy grande que lo dirigió un lingüista que era Grinder. No sé si vivirá, yo creo que sí. Y veían que toda la gente excelente en lo suyo ponía atención, en lo suyo. Pero igual salía de su trabajo o salía de su hobby y luego se sumergía en las tinieblas más. Es decir, tenía un cultivo, vamos a decirlo, muy restringido. Yo digo que la llave de la atención abre 4 puertas. Es decir, la primera es bien conocida. Una persona está atenta sobre algo y sabe mejor aquello sobre lo que está atento. Es decir, si una persona que esté escuchando esta charla pone atención, pues de pronto dirá, pues lo que hablaban estas dos personas, me he dado cuenta de esto y de esto otro. O sea, por un lado te abre la puerta, digamos, de un conocer mejor. Claro, hay mucha gente que tiene la atención puesta en determinadas cosas que les va muy bien, pero tú luego puedes cultivar la atención. Fíjate, cultivar. Ya no solamente, igual yo pongo la atención en mi trabajo o en este hobby y le saco un rendimiento, eso está clarísimo. O sea, una persona que pone atención en algo siempre conoce mejor aquello a lo que ha atendido. Es una ley. Lo que se ha visto es que cuando tú cultivas la atención, y esto a los neurocientíficos les tiene muy alucinados, una persona entra en un estado de atención consciente y los parámetros biológicos empiezan a tener una cosa que llaman los neurocientíficos, que es una coherencia biológica. Y aquí se abre la atención, trae también salud, que es la segunda puerta. Trae salud. Salud física y psicológica, en el sentido más amplio de psicológica, ¿no? Y de pronto, la tercera llave es que cuando todavía cultivas más la atención, pues las personas que cultivan más la atención tienen acceso como a una paz, a una bondad. Y dices tú, o sea, que no solamente es que tienen más conocimiento de lo que atienden, no solamente cuando cultivas tú la atención tienes un beneficio de salud física y psicológica, sino de pronto conectas como con una paz que no es consecuencia de nada. Hay un capítulo en el libro que se llama La paz que no es consecuencia. Hay una paz que no es consecuencia de nada. Y tú la puedes tocar, saborear, experimentar en el estado de atención consciente. Entonces, esto te abre al mundo contemplativo. La tercera llave te hace entrar en el mundo de los contemplativos, de los místicos. Y de pronto tú notas que la realidad tiene otro tempo, notas que en ti hay actividad pero hay paz, conectas con una bondad natural, ¿no? Y la cuarta puerta, digamos, es que te das cuenta de que eso no es tuyo, esa paz no es tuya, esa bondad no es tuya, sino es que tú has conectado con un fondo
que sostiene a todos los seres. Y entonces, digamos que surge, como los bodhisattvas dicen, la irremediable compasión. Te vuelves muy conectivo, muy compasivo, ¿no? Un poco con... Entonces abre muchas puertas, ¿no? La de la eficiencia, la de la salud, la del mundo contemplativo y luego la de el bodhisattva, el que trabaja porque se da cuenta de que eso no es una paz suya, que sea de Enrique, no, es que el estado de atención consciente te ha permitido conectar con eso y sabes que todos los seres están ahí. Entonces, si tú tenías alguna labor importante en tu vida, te das cuenta que no hay labor que sea más bonita que contagiar o ayudar a que las personas contacten a todos. Y bueno, el libro va un poco en esa mirada, ¿no? Y tú que conoces perfectamente el yoga, pues la atención es el corazón del yoga, el corazón.